estás subestimando tu subconsciente. Y te voy a decir por qué. Vamos a hablar de un tema extenso, pero interesante. ¿Qué es el subconsciente? El subconsciente podría ser nuestra alma, nuestro ego, nuestro espíritu, esa cosa que a veces no puede explicar la ciencia porque es algo que no se entiende del todo. Es algo que está ahí, que es nuestra esencia, es la esencia de cada uno. Y el subconsciente es esa cosa que te hace ser único. Tú eres único justamente por eso. A pesar de que todos los seres humanos tenemos la misma composición, la misma genética en la mayoría de los casos, no todos somos iguales. Tenemos algo distinto. Y eso puede ser por lo que tú quieras, por nuestro desarrollo, por nuestro devenir histórico, por nuestro contexto, por el día en el que nacimos, la hora en la que nacimos, por nuestra carta natal, por nuestra carta astral. Y de hecho sí tiene algo que ver la carta astral, porque yo justamente que he estado investigando más sobre eso y que ya he leído con más atención mi carta astral, digo, claro, esto tiene sentido, ¿no? Hay cosas que no, o sea, no hay que ser fanático. Ese es el problema a veces de muchas personas. Son fanáticos. O no creen en nada. Y eso también es un problema. El problema de ser fanático es que tú crees que las demás cosas externas influyen. Influyen de manera de destino. Y el destino, luego lo hablaré porque es un tema muy amplio, muy extenso. Pero hoy estamos hablando del subconsciente. ¿Por qué hay personas que son genios natos en las cosas? O sea para, no sé, el fútbol, para el arte, para la pintura, para el ajedrez. Y desde muy pequeños tienen una habilidad grande, grandiosa, para X o Y cosa. Por el subconsciente. Están obedeciendo a su subconsciente. Y si tú crees en reencarnaciones, pues tal vez en otras vidas tuvieron esas habilidades y las están puliendo más en esta vida, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Mozart. Mozart a los 4 años ya tocaba, ya componía. A los 9 años creo que escribió su primer sinfonía. Entonces, es una persona que dices, ¿cómo un niño de 9 años puede hacer eso? También le explotó su papá, pero vio que eso era lo que él tenía que hacer, bueno, que era su camino de vida, por así decirlo, y lo llevó hacia lo más alto. Michael Jackson, ¿no? Luis Miguel, incluso, que a veces sí les duele, ¿no? También tienen esa herida en la que dicen, es que yo nunca disfruté mi vida porque siempre estuve trabajando, porque aunque sí tengo esta habilidad, también puede ser una maldición. Y eso es lo complicado, porque a veces nosotros podemos tener habilidades y queremos desarrollarlas, pero el miedo, y a veces puede ser el miedo de otras personas, no nuestro miedo, el miedo de nuestras familias, de decir, no, ¿cómo voy a tener a un artista? Todos los artistas se mueren de hambre, ¿no? O somos una familia de puros abogados, ¿cómo que quieres ser arquitecto? ¿No? O sea, esas son las cosas, los miedos que tienen las familias, incluso los amigos, ¿no? O sea, puede que tú estés en un... Bueno, esto ya parece película, ¿no? Que sería Billy Elliot. Estás en un club de box, pero realmente quieres ser bailarín, ¿no? Al final, esos miedos y seguir a veces a la sociedad, porque también es una bendición y una maldición ser seres sociales, porque gracias a la sociedad tenemos todo esto, podemos comunicarnos, puedo hablar contigo, pero también la sociedad nos reprime mucho, nos reprime bastante y nos dice que a lo que hay que apuntar es hacer así, como tenemos que vernos, tiene que ser así. Para ser felices tenemos que estar en los 1000 viajes y tener autos de lujo y bolsas de lujo. Y realmente puede que no. O sea, puede que tú seas feliz y exitoso haciendo lo que realmente te gusta. Y te digo, a veces eso sugestiona en nuestro subconsciente personas externas. Al final quien va a vivir esa vida eres tú. No tienes que vivir por la cabeza de los demás. O sea, lo más importante aquí es pensar por cuenta propia. Es lo que siempre he dicho. Piensa por cuenta propia. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que te hace feliz? Pero también aquí hay una pega. A veces es fácil realmente esto. Por eso dicen que es el juego de la vida. ¿Qué es un juego?
que estar en este juego tienes que saber que es un juego para tú ya tener las reglas de ello, ¿no? Tienes que saber eso, tienes que hacerlo suavemente. Pero eso es lo complicado. Eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque te sugestionan desde el exterior a veces. A veces puede que tú te sugestiones por miedo a fracasar, por miedo a no ser una persona pues lo suficiente para los demás, porque no estás cumpliendo, porque no eres perfecto, por todas esas cosas. Y tú te estás poniendo el pie. Tú estás poniéndole una traba a tu desarrollo y a tu felicidad. Tú tienes un camino de vida. Todos tenemos un camino de vida. Y a veces seguirlo es lo complicado. Porque dices, ¿qué tal si fracaso? ¿Qué tal si sí, me aviento a ser futbolista, pero nunca quedo en un club, ¿no? Las personas que están decididas, que se comprometen a lo que quieren hacer y lo hacen sin miedo, en su mayoría son personas que tienen éxito. Muchas de las personas que son millonarias cuentan que al menos pasaron algunas bancarrotas. Es más, pongamos a Steve Jobs de ejemplo. ¿Cuántas veces Steve Jobs casi manda a bancarrota a Apple? Varias. Y después se convirtió en un gurú, en un ícono, en un ídolo. Para los fans incluso hasta es como un dios. Pero fracasó algunas veces, pero él sabía lo que quería, él perseguía lo que quería. Y a veces sí, dicen que era un poquito complicado trabajar con él, pero sabía lo que quería. Y a su equipo les implementaba esa visión. Y todo eso viene del subconsciente, de que él lo sabe. Y también, hablando del subconsciente y de por qué hay muchas personas que tienen esos talentos natos, vale la pena mencionar el estudio. Porque sí, puede ser una persona muy hábil en ciertas cosas. Y hay algunas en las que sí podrías destacar sin tener una referencia más estructurada. Dejémoslo en orden, porque el orden y la disciplina te llevan a grandes lugares, independientemente de que seas buenísimo en algo. Tener orden y disciplina te lleva a eso. Y eso es justamente algo que yo enseño cuando doy clases de tarot y de numerología. Está muy bien de que seas una persona súper intuitiva. Está muy bien. De hecho, es gran parte. Pero si tú no tienes alguna referencia o no tienes alguna teoría, puede que sea complicado que las demás personas te entiendan o que tan siquiera digan, bueno, va, o sea, sí está bien lo que me estás diciendo, o sea, sí tiene razón lo que me estás diciendo, ¿no? Para eso funciona la teoría, para que tú tampoco te pierdas y divagues. De hecho, yo, al ser una persona muy intuitiva, a veces ni necesito el tarot. No necesito el tarot para saber qué es lo que tiene esa persona. Porque justamente, como a esas personas que han sido fantásticas en lo que han hecho, por ejemplo, Mozart decía que simplemente lo escuchaba en su cabeza, o sea, que ya estaba ahí. O sea, es un tipo de clariconciencia, de hecho. A mí me pasa eso, yo tengo clariconciencia. O sea, a veces llega la persona y yo sé qué es lo que va a pasar. El tarot lo utilizo como justamente esa herramienta para que la persona sienta la comprobación de lo que estoy diciendo y que no soy un charlatán que nomás está mintiendo. Es de manera pedagógica, digámoslo así. Entonces, pues, sí, a veces tienes las cosas en la cabeza, pero necesitas un marco. Necesitas un marco para que las demás personas te entiendan. Por ejemplo, en la música, ¿no? Que yo también soy músico. Puede ser tremendo músico, puede ser excelente, puede ser genial. Pero si quieres comunicarte con otros músicos, tal vez para que toquen contigo o para darles tu pieza, tu composición, pues necesitas más o menos hablar el lenguaje de la música, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Mi canción está en do mayor, pero luego estoy modulando a X o Y cosa, ¿no? Y van a decir, ok, ya más o menos sé por dónde pararme, ¿no? Ya más o menos sé por dónde tocar. Entonces, la sugestión, ¿cómo funciona?
¿Cómo funciona que tú manifiestes lo que quieres? ¿Y por qué estás dándole a tu subconsciente menos de lo que él sabe que puede hacer? Con el subconsciente tú puedes lograr todo lo puedes lograr. Simplemente es que no tengas ese miedo, esas trabas, y tienes que aprender a sugestionarlo de manera positiva. Si en alguna ocasión tienes que primero saber que tienes poderes reales. Esa es la magia. Tienes que saber que tú puedes lograr lo que tú quieras. Siempre y cuando sepas hacer una visión muy buena de eso. Si tú quieres lograr conseguir, no sé, digamos que quieres un super auto o un super bolso. Bueno, ¿para qué lo quieres? ¿Cuál es el uso que le vas a dar? ¿Qué vas a hacer con ello, no? Luego tienes que tener la visión. Para eso sirve la meditación realmente. O sea, es una de las funciones de la meditación. Para que tú te veas ya teniéndolo, ya agarrándolo, ya oliéndolo, estando ahí. Y dices, con todo mi poder, yo sé que esto lo voy a lograr. Y ya, déjalo así. De hecho, esto es también un poco de magia caos, de los principios de magia caos. Y ya, lo dejas, lo sueltas al aire, lo sueltas al universo, y tu subconsciente va a empezar a trabajar. Va a empezar a trabajar en ello. Ahora, les digo que es fácil, pero complicado. ¿Por qué? Porque no lo tienes que ver desde la carencia. Si lo ves desde la carencia, no va a llegar. Si lo estás viendo de manera obligada, de que tú estás obligando a que tú lo quieres para allá, para hoy, tampoco funciona así. O sea, no funciona así el universo, no funcionan así las cosas. A veces sí te puede llegar muy rápido, a veces no tanto, se puede tardar, pero va a llegar. Porque tú tienes que estar en un estado en el que sabes que sí va a llegar y que tú te estás esforzando día a día para que eso llegue. O sea, es como, ¿cómo esperas tener buena salud si no estás haciendo ejercicio, si todos los días consumes cantidades alarmantes de harinas, de azúcares? ¿Cómo quieres que eso pase, no? ¿Cómo quieres que pase de la nada? Tú también tienes que esforzarte. Y de hecho viene en la tableta esmeralda, por ejemplo. O sea, esas cosas sí te enseñan. O sea, realmente sí te enseñan. Y hablan del subconsciente. Entonces, resumen de todo esto es: 1. Ten la visión correcta de qué es lo que quieres. Trabaja para ello. No dejes que te sugestionen de manera negativa, porque el miedo, ansia, estrés justamente alejan todo eso. Son cosas negativas para tu subconsciente. En cambio, si fracasas, si pasa algo súbito, repentino, que tú no querías, que tú no esperabas, velo como una lección y continúa, porque sé que vas a llegar ahí. Y tú también tienes que saber que vas a llegar ahí. Y pues me gustaría seguir hablando del tema, porque hay otras cositas, técnicas sobre todo, pero créeme que con que todos los días, diario, medites y pienses en el progreso que has tenido y hacia dónde vas, con eso es suficiente. No lo veas desde la carencia, velo desde la abundancia, desde la gratitud, y vas a ver que todo eso que tú quieres va a llegar. Esa es la magia. Y sigamos haciendo magia. Adiós.